Muy buenas, queridos estudiantes. Hoy desarrollaremos el curso de física dentro de la temática de mecánica. En especial, vamos a tratar el tema de vectores parte 1. Bien, vamos a dar inicio. Por favor, traten de acomodar la parte técnica. Quiere decir, a ver si se escucha mi voz. Quiero saber si se observa y esto esté todo ok. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien, los vectores, como tú podrás observar, nos permiten a nosotros, entre otras cosas importantísimas, como tú podrás observar, medir la distancia desde una ciudad hasta otra ciudad. Tú puedes ver, tenemos una isla y el lado costero de una ciudad. Entonces, nosotros con los vectores podemos realizar el modelamiento y determinar la distancia que hay desde una ciudad hasta la otra, ¿no? O sea, quiere decir que es una herramienta que nos va a permitir ahorrar tiempo en el cálculo de esta distancia. Caso contrario, tendremos que ir con nuestra wincha a medir desde esta ciudad hasta el lado costero. Es algo que no se puede dar. Para eso existen modelos, existen modelos como es el de este tema llamado vectores. Por eso es que es importante que nosotros debemos estudiar los vectores. Bien, bien, vamos a empezar entonces con el tema de análisis vectorial. Vamos a definir entonces un vector. ¿Ya? Entonces, un vector está bien definido. Un vector está bien definido si tiene módulo, dirección y sentido. Bien, en el lado derecho de nuestra presentación tenemos varios ejemplos de lo que es la trayectoria de un proyectil. Lo podemos estudiar con el caso de vectores, la velocidad de un auto, que también podemos representar mediante vectores. Como tú podrás observar, en el primer caso, mide la distancia desde la base del lanzamiento del cañón. Acá mira este carrito, la magnitud de este carrito, la dirección de esta flechita. Entonces, en otras palabras, un vector se le puede aplicar no solamente para la distancia, sino para el caso de la velocidad. Si nos quedamos atrapados en la carretera, yo tengo que aplicarle una fuerza también, entonces lo puedo representar a través de un vector. Y también cualquier objeto que caiga, en este caso tenemos estos dos jovencitos en caída libre. Ya, entonces decimos, ¿qué es un vector? Es un segmento de recta orientado porque tiene flecha, el cual nos permite representar geométricamente las magnitudes vectoriales. Entonces, yacen ahí en la pantalla los ejemplos, entre otros ejemplos que discutiremos a través del desarrollo del curso. Bien, ¿cómo se representa un vector? ¿Cómo se representa? Ya mencionamos, de repente me adelanté un poquito, pero ya sabemos que un vector debe tener tres cosas fundamentales, ¿ya? Debe tener magnitud, debe tener dirección y debe tener sentido. Bien, pues entonces esas tres características están bien representados en un vector. Bien, entonces veamos entonces la representación de un vector. Este vector tiene un punto llamado origen y un punto llamado extremo. Entonces, si trazamos una línea horizontal, esto será necesario para determinar el θ sub p. El θ sub p será la dirección, será la encargada de darme de la dirección. ¿Ya? Si este vector necesita ponerle nombre, esta flechita que está acá se llama P y arriba una flechita. Entonces la medida, que es la barrita que tiene, barrita de P, eso es medir la magnitud, el tamaño del vector. ¿Ya? El tamaño del vector, cuánto mide el vector. Si hablamos de vector longitud, ¿cuántos centímetros mide? Ya en este caso mide 10 unidades. Entonces este es el ángulo, θ sub p me va a dar la dirección del vector llamado P. ¿Ya? Y la línea de acción me va a dar el sentido. ¿Quién me dará el sentido? Que más adelante lo vamos a ver. Vean los puntos cardinales. O sea, quiere decir me va a dar el norte, el sur, el este y al oeste. Entonces, vamos a ver luego en los ejemplos cómo definimos un vector usando la definición de dirección, magnitud y sentido.
Entonces, lean jovencitos. Dice, notación, un vector se puede representar con cualquier letra del alfabeto con una pequeña flecha en la parte superior. Muy bien, entonces aquí está P con la flechita en la parte superior. P se lee vector P. También se denota indicando el origen y el extremo del vector. Entonces colocamos AB con una flecha arriba y se lee vector AB. Pero vamos a utilizar la convención de poner la letra con la flechita arriba. Listo. Bien, vamos a entonces discutir los elementos de un vector, las características del vector que les he mencionado. Primero es el módulo. Bien, entonces el módulo del vector es las barritas. Entonces, del gráfico anterior, si te das cuenta, la barrita de P se lee módulo del vector P vale 10 y este U representa la unidad, ¿ya? Podría ser el vector velocidad metros por segundo, podría ser la unidad de fuerza llamada newtons, podría ser el vector desplazamiento en metros, entre otras unidades, ¿ya? Entonces hay que aprender a leer primero la información que nos trae un vector, ¿ya? Entonces el módulo del vector P está con barritas o simplemente P en negrita, ya en negrita. Será el módulo del vector P. Entonces voy a retroceder. Date cuenta entonces aquí está esta cota que está acá. Se le llama cota a estas dos flechitas, tanto a la derecha como a la izquierda de estas barritas de P. Mide la magnitud o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Listo, ya definimos entonces bien el módulo del vector. Bien, vamos a hacer un ejemplito de esto para ver cómo se calcula el módulo del vector. Entonces nos dice así, se tiene el siguiente vector, ahí tenemos un vector, este vector, ¿dónde lo vamos a alojar un vector? Bueno, terminemos de leer, se tiene el siguiente vector, determine su módulo. Este vector tiene que vivir, tiene que yacer, tiene que estar aquí viviendo en un sistema cartesiano, pero no se le puede llamar en forma incompleta. Se le llamará entonces, será un espacio vectorial. Y como tiene este vector dos dimensiones, o sea, tiene una anchura y tiene una altura, se llamará espacio vectorial dos dimensional, porque está viviendo en un espacio para vectores. ¿Ya? Muy bien, entonces, explicado eso, procedemos de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se calcula la magnitud, el módulo del vector. Ya sabemos que el vector vale 4 unidades, ahí está, cada cuadrito vale una unidad. Entonces, ¿cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4. Entonces ponemos acá 1, 2, 3, 4. Y luego 4 unidades de altura. 1, 2, 3, 4. Ahí tiene las 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo y le aplicamos el teorema de Pitágoras. Ya el Pitágoras te dice que es el cateto adyacente al cuadrado, que es 4 al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces tienes 4 al cuadrado 16, 16 más 16, 32. Lo factorizamos, aplicamos el factor 16 por 2, racionalizamos, le sacamos raíz al primer término y al segundo término, raíz de 16 es 4, por lo tanto nos queda 4 por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, en general, sacarle el módulo o la medida de un vector es sacarle la raíz cuadrada de su primera componente en el eje X y la componente en el eje Y. Entonces, mira cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, 4. Y en altura tiene 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Bien, ya está. Entonces ya vimos cómo se calcula el módulo de un vector. Ahora vamos a ver cómo se calcula la dirección de un vector. ¿Ya? La dirección de un vector no es otra cosa más que el ángulo que existe entre el eje horizontal y el vector. ¿Ya? Entonces aquí está, no sé si se nota las justas teta sub p. Está definida por la medida del ángulo obtenida a partir del eje horizontal positivo
y la línea de acción del vector medido en sentido antihorario. O sea, sí, ahí está la flechita, ¿ve? Esta es la línea auxiliar que es, va a representar el eje X más adelante con, con el vector y generándose este angulito en sentido antihorario. Listo, entonces vamos a ver aquí, veamos aquí cuatro ejemplos. Dado el vector A, forma un ángulo de 53 grados. Dado un ángulo B, está formando un ángulo con dirección de 90 grados. Formando acá un ángulo C con un ángulo de 120 grados. O también podríamos decir un ángulo de 60 grados con respecto al segundo cuadrante. ¿Ya? Igual acá, primero, segundo, tercer cuadrante. Tenemos el vector D, entonces está formando un ángulo de 270 grados en el tercer cuadrante. ¿Ya? Siempre hay que especificar. Recuerden que estamos en el curso de física. ¿Ya? Este ángulo va a representar dirección. No se olviden. No representa como tal, como en matemática. ¿Ya? No va a representar la medida angular de un triángulo u otra cosa. Acá en física significa dirección del vector, y este vector podría ser la velocidad del viento, podría ser la velocidad de mi pelota que lancé, podría ser la velocidad de un avión, etcétera. ¿Ya? Entonces un vector está bien definido si tiene módulo, ya lo vimos. Ahora tiene dirección. Listo, ya vamos a continuar. Bien, entonces formalmente ya me adelanté un poquito a lo anterior y mencioné, un vector está bien definido si tiene nombre y se dibuja como una flecha. Ahora, esos dos términos de punto de vista algebraico, que tiene nombre y es una flecha, tiene que vivir o tiene que ser representado en un plano vectorial, en un plano cartesiano llamado espacio vectorial. Ya, entonces el espacio vectorial, mire, observe por favor, tiene el eje X y tiene el eje Y. Para que esto se convierta en vector, necesito como mínimo dos puntos y luego agregarle una flecha. ¿Ya? Y por lo tanto automáticamente se convierte en vector y el sistema de coordenadas cartesianas se convierte en un espacio vectorial. Ya, por favor, a ver, repito. Cuando se le asigna a estos dos puntos una línea y una recta, ya no es un sistema de coordenadas, sino se convierte en un espacio vectorial. Y un espacio vectorial es lo mismo, solo que aquí se le ha agregado un vector unitario y al eje X y aquí un vector unitario llamado J, que lo vamos a ver más adelante. Puesto que en este momento solamente vas a aprender a cómo dibujar el vector utilizando el sistema de coordenadas vectoriales. Ya, entonces, fíjate, nos dan dos puntos, el punto A, nos dan el punto A de coordenadas, entonces, esto es como si estuvieras en matemática, la coordenada del punto A es AX y la coordenada del punto AY del punto A es AY, entonces se ha formado las coordenadas del punto A sería AX y AY. Lo mismo será en B, BX y BY, ¿no? Entonces del gráfico se generaba el vector AB. El vector AB lo generamos, lo obtenemos como la diferencia de las coordenadas del extremo con el origen. Entonces será el punto B, coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto B es BX menos BY menos AX menos AY. Listo, entonces vamos a restar dimensión igual con dimensión igual. Ya, entonces sería la resta directa de BX menos AX. Luego será BY menos AY. Ahí lo tienes entonces, ¿ya? Aquí lo tienes entonces directamente la diferencia BX menos AX. Acá lo tienes, BX menos AX al cuadrado. Más, esto es por el teorema de Pitágoras, más BY menos AY, ¿ya? Raíz cuadrada
No te olvides entonces que de esta manera generamos el módulo del vector si me dan dos puntos. Si me dan dos puntos, punto inicial y punto final, para yo convertirlo en vector, resto punto final menos punto inicial y genero el vector. Le coloco una flecha a mi segmento. Y para calcular su módulo, coloco barritas del vector AB, sería raíz cuadrada de bx menos ax al cuadrado más by menos ay al cuadrado. Bien, veamos aquí un ejemplo recontra facilito. Observa. Entonces, ahí están, te dan cada cuadrito cuánto vale. Entonces, cada cuadrito dice que vale 1, 1, 1. Entonces, todas las unidades son 1, 1, 1. Bien, ¿cuánto tiene en el eje X? ¿Cuántas unidades tiene en el eje X? Cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ahí está. Lo llevas, este vector que está libre por el aire, lo llevas a un espacio vectorial. Ahí está, ¿ya? Y la coordenada, este punto inicial, para que te sea más fácil analizarlo, lo llevas a la coordenada 0,0. Y cuentas 5 unidades en la base. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? 5. Ahí están. De ancho 5 y de altura 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. 5 de altura. Trazas el vector y le pones nombre. Ese vector se llama A y sus coordenadas son 5, 5. Ya está. Luego dices, este será punto final menos punto inicial. Como dice la teoría, la teoría es punto final menos el punto inicial. Ya está. Punto final es 5. Primero restas el eje X y luego el eje Y. 5 menos 0, 5 menos 0, 5. Luego 5 menos 0 en el eje Y, 5 menos 0, 5. Y luego le aplicas el teorema de Pitágoras, ¿ya? O le aplicas esta fórmula que está allí. Entonces será 5 al cuadrado más 5 al cuadrado y te sale 25 más 25 sería 50. Por lo tanto, ese es 5 por raíz de 2. Bien, vamos a ver ahora la multiplicación de un vector por un escalar. Bien, sabemos, y aquí la aclaración, ¿ya? Un vector está bien definido si tiene módulo, dirección y sentido. Pero ¿qué pasa si solamente tiene magnitud o módulo? Entonces ya no se le llama vector, sino se llama escalar. Solamente es un numerito nada más, ¿ya? En otras palabras, si yo tengo un vector B, yo podría hacerlo más grande o más chiquitito a este vector si lo multiplico por un n. Y este n podría ser un número escalar. Es un número escalar para que suceda ese fenómeno. Si es un número pequeñito, el vector este se hace más chiquito. Y si es negativo, pues la flecha es al otro lado. Si este n es mucho más grande, es 100, 200 veces, entonces este vector se hace más grande y la punta se le coloca con signo positivo. ¿Ya? Esa es la forma de entender estos dos vectores. ¿Ya? Cuando lo convierto en grande o chiquito, lo convierto multiplicándolo por un número. Ese número se le llama escalar. Bien, y de aquí sacamos algunas conclusiones, ¿no? Estos vectores que son como la distancia que hay es la misma. Mira el cursor, como la distancia que hay, tú pones tu reglita acá, vas midiendo, más midiendo, más midiendo, y también la dirección con respecto a la horizontal son iguales. Por lo tanto, podemos decir que estos vectores son paralelos. ¿Ya? Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, sea el vector A de módulo igual a 2. Ya, mira, si yo digo, yo quiero que sea el doble, entonces lo multiplico por 2. 2 por 2, 4. Sería el doble. Inclusive, fíjate el tamaño. Doble del vector A. ¿Ya? Si quiero que sea la mitad, entonces lo divido entre 2 y prácticamente ya no es 2, sino es 1. ¿Cierto? Acá otro, por ejemplo. Yo lo he multiplicado acá lo hemos multiplicado por 4, por menos 4. Y ha crecido en magnitud y la flecha ha apuntado hacia el lado opuesto respecto al vector original que es A.
¿Ya? Entonces ahí tienes la explicación. ¿Qué pasa si lo multiplicas a un vector por un número positivo grande y por un número negativo también grande? Ya, por un número grande hace crecer en tamaño nada más, pero está apuntando en la misma dirección que el vector original. Y si lo hacemos por un negativo pequeño, entonces lo haces más chiquito y la flecha cambia hacia el otro lado. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa para mostrarles lo siguiente. ¿Ah? Bien, vamos a ver, fíjate que vamos a utilizar esta aplicación, vamos a utilizar esta figurita que tú ves acá, se llama puntos cardinales, tenemos el norte, el sur, el este, el oeste, para encontrar el sentido de un vector, ¿ya? Entonces vamos a crear en este momento un vector. Entonces para convertir a este sistema de coordenadas cartesianas matemáticas, porque necesitamos que este sea un espacio vectorial, vamos a asignarle una limitante, porque no vamos a trabajar con todos los números, ¿cierto? Entonces he colocado el primer punto y el segundo punto acá, A y B. Entonces todos los vectores van a yacer dentro de este cuadrado. Dentro de este cuadrado. Se llamará ese cuadrado un espacio vectorial. Por lo tanto, esto se llamará sistema de coordenadas rectangulares o espacio vectorial dos dimensional porque son dos dimensiones. Listo, ahora vamos a crear un vector y le vamos a sacar las tres características, ¿ya? Fíjate cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a poner el vector en el origen y luego lo vamos a llevar por acá. Aquí un poquito fácil que esté aquí. Ya está, ¿ya? Este vector se llama el vector, parte en C, que es el origen, y llega a D, ¿ya? Punto, punto final menos el punto inicial me va a dar, ya como has visto en el ejemplo, me va a dar el vector. Sería 5 menos 0, 5, y 5 menos 0 me da 5. Bien, vamos a visualizar entonces el nombre del vector. Observa, ya está. Ese es el vector, ¿ya? Listo, ese es el vector. Este es el vector. Se llama el vector V chica, 5 de ancho y 5 de alto. Ahora tengo que sacarle jugo a este vector. ¿Qué profesor significa jugo? Me está dando hambre. ¿Qué significa? Significa que debo sacarle sus características. ¿Cuánto vale el módulo y cuánto vale su dirección? Ya, entonces, mira, fíjate, vamos a medir la distancia en primer lugar de este punto a este punto y prácticamente me está dando la distancia que hay, el módulo que hay entre el punto C y el punto D es 7,1. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber, eso sería el módulo, ¿cierto? El tamaño. Ahora, yo quisiera entender ahora cuánto va la dirección, ¿cierto? No, pues tendré que utilizar mi transportador acá, ¿ya? Puedes hacer este experimento, puedes hacer esta experiencia en tu cuaderno utilizando tu transportador y tu regla. Entonces, voy a medir el ángulo que hay. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Ya está, fíjate cuánto vale el ángulo. El ángulo vale 45 grados. Entonces tenemos dos características del vector CD, ya el vector llamado V o B chica, B chica, acá está. Ya el vector B chica 5, 5 tiene la longitud de 7,5 o módulo y una dirección de 45 grados. Pero ¿qué falta? Falta calcular el sentido. Entonces, miren, ¿en qué sentido va? Imagínense que este es el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto, este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Primero ubico el vector estaría en el primer cuadrante y el sentido estaría en el sentido noreste. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Si a mí me preguntarían, ¿hay las características del vector o hay en módulo, dirección y sentido? Ahí tienen la respuesta. ¿Ya? Magnitud del vector V es 7,5. Ya está, la dirección es 45 grados y el sentido es noreste. Bien, regresamos a nuestra presentación. Ya regresamos a nuestra presentación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya quedó definido, quedó claro que un vector tiene que tener
Tres características fundamentales: módulo, dirección y sentido. Y con esta última parte podemos generar vectores paralelos y multiplicados por un escalar. Bien, bien, ahora a ese vector que está allí lo vamos a descomponer, ¿de acuerdo? Miren este fenómeno que está pasando por acá. Hay un joven que está jalando este dispositivo de transporte sobre hielo y le está aplicando una fuerza, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué nosotros debemos descomponer? Descomponemos un... Descomposición es sinónimo de hacer pedacitos algo, ¿cierto? Ese algo se llama vector fuerza. ¿Cuántos pedacitos lo voy a hacer? Si el espacio vectorial en la cual yo he visto hace un momento tiene X y Y, pues entonces la respuesta es que yo lo voy a descomponer uno en el eje X y otro en el eje Y. Por lo tanto, este vector se va a partir en dos. Uno se va a tender en el eje X y otro se va a tender en el eje Y. Ya es como hacer la división. Es como tener un tronco, meterle un hachazo y se abren dos. Uno se va al eje X y el otro se queda paradito en el eje Y. ¿Ya? ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? El objetivo lo vemos más adelante cuando tengamos vectores colineales se puedan sumar rápidamente. ¿Ya? Ese es el objetivo. Ahora nosotros necesitamos aprender la técnica de cómo descomponer. Ese es el objetivo, no olvidar, ¿ya? No voy a sumar nada, no voy a restar nada, porque no estamos todavía en equilibrio ni estática de fuerzas. Lo que estamos ahorita aprendiendo solamente es cómo descomponer un vector, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para descomponer un vector? Sé que yo sé que más adelante lo voy a necesitar, esos componentes en el eje X y Y, pero este es el momento de aprender cómo hacerlo, ¿ya? Bien, tenemos este de acá es el vector en la vida real. Lo tengo que llevar a un espacio vectorial. Ya, ya más adelante voy a explicar sobre el vector unitario y J. Por el momento tienen que entender que este X y Y es un espacio vectorial. Este es el vector tiene nombre, se llama F y el ángulo que lo separa es la dirección. ¿Ya? Entonces, al descomponer uno en el eje X, al abrir este vector con una navaja, lo abro en dos partes, uno lo acuesto en el eje X y otro lo llevo al eje Y, le coloco nombre a cada pedazo que he descompuesto. ¿Ya? El que está en el eje X se llama componente horizontal del vector F y el que está en el eje Y se llama componente vertical del vector F. ¿Ya? Y me olvido, borro esto de acá. Ya abrí este vector en dos partes. Ya lo abrí. Entonces, es más, ya no puedo considerarlo en los cálculos que tiene mi ejercicio. Más adelante, ya no, porque ya lo descompuse. Ya, ya lo abrí en dos partes. Bien, recordar que se llama componente horizontal del vector F. O simplemente vector Fx se sobreentiende que está en el eje X y vector Fy que está en el eje Y. Se sobreentiende. Ya, ahora sí vamos a ver cómo hacemos un pequeño ejemplito, pero lo que vamos a necesitar aquí, así como hemos hecho el anterior, hemos necesitado ayuda de teorema de Pitágoras, aquí vamos a necesitar ayuda de nuestros triángulos notables. Por eso es que necesitas, o te voy a hacer llegar los principales triángulos notables para que tú puedas hacer el desarrollo de los ejercicios. Mira el método. Nos dice, ahora para hallar los módulos de las componentes podemos hacer uso de la forma geométrica o trigonométrica. Bien, primera forma, ¿de acuerdo? Nos dicen si f vale 50, el problema nos dice, si f vale 50 de magnitud, no te vayas a equivocar. No, si no te dice f vale 50, punto y coma, 30, porque son las coordenadas del vector. Te está diciendo si f vale 50 y el ángulo es de 37 grados, ¿cuánto vale la componente en el eje X y cuánto vale la componente en el eje Y? O sea, te está dando, para que hayas estas dos componentes en el eje X y en el eje Y, te está dando la magnitud y te está dando la dirección. Por lo tanto, tú tienes que tener el triangulito de 37 y 53 y decir, acá, fíjate, haces la comparación, 5K es igual a 50, por lo tanto K vale 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son triángulos
son triángulos semejantes. Entonces estamos utilizando de la primera forma geométrica. Entonces 5 acá, dice la hipotenusa, se asemeja mucho al módulo de magnitud de mi problema que me han dado. Por lo tanto, 5K vale 50, por lo tanto K vale 10. Si K vale 10, la altura vale 3 por 10, 30. Y la base, la anchura, que la componente en el eje X vale 40. Porque es 4 por 10 es 40. Ya, entonces se ha creado el vector F40 en el eje X y 30 en el eje Y. ¿Ya? Para eso sirve el triángulo, este triangulito notable de 37 y 53. Bien, la forma trigonométrica es la siguiente. ¿Ya? Hay que ser prácticos acá. ¿Ya? La forma trigonométrica es saber que si el ángulo descansa en el eje X, será el módulo por el coseno del ángulo. Y el otro lado valdrá, si este es coseno, el otro ángulo es seno. Vuelvo a repetir. Si el ángulo descansa aquí, el ángulo descansa en el eje X, será el módulo, como está acá, ¿ve? El módulo, m representa el módulo, no es una variable rara, m de módulo, por el coseno del ángulo, ¿ya? Y el otro será módulo por el seno del ángulo. Pero, ¿qué pasa ahora? Ojo acá, ojo acá. ¿Qué pasa si el ángulo descansa aquí? Descansa aquí, entre el vector y el eje Y. No te hagas problemas. Este es coseno y este lado es seno. Se acabó. Listo. ¿Ya? Por eso digo, donde descansa el ángulo, ese es coseno y el lado opuesto es el seno. Ya está. Luego, armamos la primera componente. Siempre los vectores van entre estos símbolos. Será la primera coordenada, será 50 coseno de 37. Acá está, la primera. Esto bueno se asemeja mucho a matemática, ¿ya? Siempre la primera componente va en el primer espacio de acá. Este será el espacio de las abscisas en matemática y este será el espacio de las ordenadas. Por lo tanto, en física mantenemos el mismo orden. Si no cambia de nombre, esta es la componente en el eje X y esta es la componente en el eje Y. Luego, con tu tablita hallas el coseno de 37, que es 4 quintos, y hallas el seno de 37, que es 3 quintos. Ya está. Hacemos el reemplazo. Simplificamos 5, quinta 1, 5 por 10, 10 por 4, 40. Ya lo mismo acá. 5 por 1, 5, 5 por 10, 50 y 10 por 3 es 30. Listo. Veamos acá otro ejemplito. Ya veamos otro ejemplo. Dice, dado el vector A, dado el vector A de módulo 20 unidades, el módulo de esto, o sea, la barrita de esto vale 20, expresa el vector A en función de sus componentes rectangulares. Entonces tienes dos puntos de vista acá. Dos. ¿Ya? Si quieres lo haces con descomposición, o si quieres lo haces con este método trigonométrico, o lo haces con el método geométrico. Igual se tiene que llegar al resultado. Entonces hemos elegido el método geométrico, el método de comparación, porque se parece mucho a un triángulo notable. Entonces digo, ¿cuánto le falta para 90 grados con respecto al horizontal? Sería el complemento de 30 grados, sería 60 grados. Por lo tanto, se ha formado un triángulo. Este vector ha formado un triángulo. Y me acuerdo, esto de acá, esta bolita, esta llamada de tensión, significa que me acuerdo que existe un ángulo de 30 y 60 grados. Hago la comparación, 2K vale 20, por lo tanto K vale 10. Ya está. Hacen el reemplazo, la base vale 10, la componente en el eje vale 10 y la altura vale 10 por raíz de 3. Ya está. Miren, ahí tienen el reemplazo. Ahí tienen el reemplazo en el eje X. Cuánto vale en el eje X la magnitud y cuánto vale la magnitud en el eje Y. Y se olvidan de este vector, ¿ya? Ese es el método. Recuerden que el objetivo más adelante, estos vectores que se ha atendido uno en el eje X y otro en el eje Y, nos va a servir para trabajar con sumatoria de fuerzas en el tema de estática. Bien, vector unitario. ¿Ya? Vector unitario. ¿Cómo definimos a un vector unitario? Entonces, todo vector tiene módulo, dirección
y tiene sentido. Pero aparte de eso, es como decir, todo ser humano en presencia del sol tiene sombra, ¿cierto? Por más que esté al mediodía, siempre va a arrojar una sombra pequeña, pero va a arrojar una sombra. O si quieres hacer la comparación, todo ser humano tiene alma. Igual, este vector, su alma representaría un vector llamado vector unitario. Entonces, un vector cualquiera que sea tiene módulo, dirección, sentido y además tiene vector unitario de valor modular o de magnitud de vector unitario es igual a 1. ¿Ya? Entonces, aquí está, eso es lo que te está diciendo acá, mira. Yo tengo un vector, este vector A tiene un vector que está, y ahorita lo vamos a ver ya con la computadora, ¿ya? Tiene un vector pequeñito llamado vector unitario. ¿Ya? Este vector unitario, si yo le saco módulo a este vector unitario, sería el número 1. ¿Ya? Aquí está, ve. Esta cota significa, es como que si vinieras con tu centímetro o tu regla y lo mides, ¿ya? El tamañito de este vector unitario, por eso acá ve, módulo significa barrita, ve. Módulo es barrita, módulo del vector unitario es igual a una unidad, vale 1. Significa que si el vector es grandazo de 20, 30 unidades, el 1 se va a ver pequeñito acá, se va a ver bien chiquitito acá, pero debe verse porque es una propiedad, una característica, perdón, natural de todos los vectores. ¿Ya? Bien, entonces, matemáticamente el vector unitario se calcula mediante una fórmula. ¿Ya? El vector está definido como la relación entre dicho vector. ¿Cómo se calcula el U sub A? Su representación de U se llama vector unitario. El vector A es el vector A sobre su módulo. O sea, las coordenadas del vector A sobre el módulo. Módulo que ya podemos calcular. Las coordenadas también. ¿Te acuerdas del ejemplo de 5,5? Acá le ponemos el vector 5,5. Y lo dividimos cada componente en el eje X y en el eje Y sobre su módulo. ¿Ya? Bien, es momento de ver un ejemplo. ¿Cómo calculamos un ejemplo? Con esto de acá. ¿Ya? Dice, determina el vector unitario de A. Entonces, mira, fíjate aquí, determina el vector unitario de A. Ajá, entonces ya mi mente tiene que saber cómo extraer, en primer lugar, lo que te acabo de enseñar. Cómo encontrar las componentes en el eje X y la componente en el eje Y. Lo que primero tienes que saber es elegir el método, si es geométrico, por comparación, o utilizar las funciones trigonométricas a través también de los triángulos notables. Bien, entonces me está pidiendo que calcule esta formulita que está acá. U sub A, A rayita es U rayita sobre el módulo. Eso se llama descomposición rectangular. Por lo tanto, me doy cuenta que pues si es 53, cumple con exactitud el triángulo de 53. El triángulo de 53 es 3 en la base y 4 de altura. ¿Ya? Por lo tanto, la componente en el eje X vale 3 y la componente en el eje Y vale 4. Ya, componente escalar 3 en el eje X y hemos encontrado el vector A, sus componentes. Ya está. Ya que están tendidos en cada uno de los ejes. Bien, fórmula acá, fórmula. Esta fórmula vamos a aplicarle. ¿Ya? Será el vector sobre su módulo. Profesor, ¿de dónde sale este 5? Es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25 me da 5. Por lo tanto, hago la división 3 unidades sobre 5 y 4 unidades sobre 5. Finalmente he encontrado el vector unitario. El vector unitario, ¿dónde yace? ¿Dónde se encuentra el vector unitario? ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el vector unitario? Se encuentra aquí, pero justamente no lo podemos ver, ¿cierto? Porque la mayoría de libros no nos muestra el vector unitario. Por ejemplo, a este texto le faltó visualizar dónde se encuentra localizado el vector unitario. Ya, ahora sí es momento de... luego vamos a ver este tema de acá, ¿ya? Ahora sí voy a enseñarles que dónde se localiza exactamente el vector unitario. Para eso vamos a generar un vector de 3 en anchura y 4 de altura, ¿ya? Bien, vamos a ver. Habíamos tenido este ejercicio. Vamos a borrar
Vamos a borrar. Listo. Vamos a generar un vector entonces, un vector de coordenada 3 en el eje X. Mira, fíjate por acá, 3 en el eje X y 4 en el eje Y. Entonces le damos en el origen de coordenadas 3, 4. De coordenadas 3 y coordenada 4. Ya está. Ya está, fíjate, ya tenemos. Y necesitamos ahora saber el nombre del vector. Solamente por así decirlo y saber y estar bien enterado, informado. Ya vamos a ver cómo se llama el vector. El vector sigue llamándose v. Ahí está, el vector v. Quiero calcular, como quien practico, pues obviamente, ¿cierto? Quiero saber su dirección. Ahí está. Quiero saber su dirección. Está más o menos a 53.1 grados. Y ahora necesito saber cuál será. ¿Cuál será? Es más, mira, fíjate, la propiedad que tienen estos vectores es que tú puedes orientar la dirección. Ahí está, mira, ve. Tú puedes orientar la dirección. A mí lo que me interesa en este momento no es tanto la dirección o el valor de la componente. Por ejemplo, si yo lo coloco acá, ya saben ustedes que la componente es 4. La componente es 4 en el eje X y la componente en el eje Y es 5. Pero lo que más me interesa ahora es visualizar el vector unitario. Para eso se hace de esta forma, ¿ya? Vamos a ir por acá. Vamos a poner acá vector. Y acá está vector unitario. Borramos esto y le ponemos el nombre del vector con el cual estamos trabajando en minúscula. Y ese sería el valor del vector unitario. Y fíjate, aquí está, ve. Nació el vector unitario. Ya, para eso sirve la computadora, para visualizar algo que no se ha podido entender en el libro. Profesor, ¿podré sacar el valorcito del resultado de este vector? Claro, le das clic por acá y le decimos que visualice el valor del vector unitario. Ahí está. Ese sería las coordenadas. Yo les dije, miren, ve, sería 0,6, esta cabe, en la primera componente del vector unitario es chiquitito, para una dirección de 51.3 grados, es chiquitito, miren, chiquitito está por acá 0,6 y 0,8 está cerca del 1. Y ahí está el vector unitario. Todo vector tiene vector unitario, ¿ya? Bien, listo, ahora sí, regresamos a nuestra presentación. Bien, ahora hablaremos sobre vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados. Bien, ahora como su nombre indica, ahora yo les decía que me había adelantado un poquito de hablar de vectores unitarios al inicio, ¿cierto? Si yo tengo un número y yo le asigno un vector unitario, se convierte en vector. Por ejemplo, si a la componente escalar AX le pongo Y acá, esto se convierte en vector en el eje X. ¿Ya? Fíjate bien claro, ¿ah? Por favor, fíjese bien claro. Entonces decimos, los vectores unitarios paralelos y asociados a los ejes coordenados cartesianos X y Y positivos son I y J. Ahí está, ve. A la derecha de X, positivo. Hacia arriba es J, hacia la izquierda, del origen obviamente, ¿eh? Son negativos. Y profesor, ¿y por qué esto de aquí? ¿Saben por qué? Porque si yo asocio el vector unitario, o sea, si el vector unitario lo llevo, a ver, vamos a... Si el vector unitario, para que entiendan, si el vector unitario yo lo llevo al eje X, ahí está, fíjate, el vector unitario sigue siendo 1. Y el vector se llamaba, ¿cómo se llamaba el vector grandazo? CD. Sigue valiendo 1, está cabe. Y no le ha pasado nada al vector. ¿Ya? No le ha pasado nada. O sea que los vectores unitarios son los que permiten convertir prácticamente un segmento de recta en vector. ¿Ya? Y lo mismo si yo lo llevo acá, aparece en el eje Y. Sería 0 en el eje X, 0 en el eje X, el vector unitario, mira, fue W, y una unidad en el eje Y. ¿Ya? Eso es el vector unitario. Quiere decir que los vectores unitarios no adulteran a mi resultado. ¿Ya? Más bien me van a ayudar a calcular e identificar a los vectores para poderlos posicionar en el espacio vectorial. Entonces no te olvides, si el vector unitario está en el eje X, 0 está en el eje Y. Ya sería solamente la magnitud. ¿Cómo lo leo, profesor? Allá, si está en 6, lo dejo en 6, sería 6
Y yo sé que el profesor me dice que es y, entonces este vector se llamará 6i. Ya está, 6i se llama, porque en la altura no tiene nada, ¿ves? 0. 0 en el eje y. Ahora al revés, lo llevo para arriba, lo llevo allá, es 7j. ¿Por qué, profesor, 7j? Porque solamente tiene componente en y en el eje x tiene componente 0. Más claro, imposible, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, puedes hacer un atrás del video para que lo vuelvas a escuchar, para poder avanzar y no sea muy largo este video. Entonces, un vector tiene dos componentes, ¿cierto? La componente escalar por y en el eje x y la componente y por j. Como y y j son 1, como ya te demostré, tienen valor 1, entonces no modifica el resultado. ¿Ya? Entonces el módulo sigue siendo la componente en el eje x al cuadrado y la componente y al cuadrado. Bien, entonces el símbolo que utilizamos es y con sombrerito y j con sombrerito. Acá te está diciendo que es un tip. Módulo de más menos i, positivo o negativo, es igual a módulo de más menos j. ¿Y esto cuánto es? 1. Bien, no sé si tal vez me olvidé de poner así. Ya. Entonces, fíjate aquí, un problema súper fácil, ya, súper facilísimo. Dice, exprese el vector en términos de los vectores unitarios y j se sobreentiende, ¿ya? Entonces, observa acá, esto vale 45 grados, identifico primero, ¿en qué cuadrante está? 1, 2, 3, 4. Allá, los i que están acá son positivos y los j que están acá son negativos. ¿Dónde estaba eso, profesor? Acá está, mira, aquí está la ayudita, ¿ya? Ya que tienes que aprenderte esto para el examen de admisión. Ya está, entonces, ya tienes los positivos y aquí los negativos. Hago la comparación con un triángulo de 45 grados y digo, si esto vale 4 raíz de 2, entonces la componente en el eje X vale 4 y la componente en el eje Y vale menos 4. Menos 4, no te olvides. Vector en el eje X y positivo. A la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Ya está, acá está. Y finalmente escribo mis dos formas, las dos formas. Ahora nace otra forma, porque los vectores unitarios y j es otra forma de expresar a los vectores, ¿ya? O lo expreso en coordenadas, con los paréntesis así, o lo expreso con i y j. No te sorprendas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que a veces si yo borro esta flecha, esto se convierte en un par ordenado. Para que esto sea un vector, yo tengo que ponerle una flecha arriba. ¿Ya? Y no necesariamente el de abajo tiene que ser una flecha. Si yo borro y les asigno i y j, se da por entendido que es un vector. ¿Ya? Listo, se aclara el asunto. Bien, vamos a ver ahora ejemplos. Vamos a ver ejemplos de esta sesión de vectores. ¿Ya? Queda pendiente entonces la parte 2 de vectores. Bien sencillo, fíjate, nos dicen a partir del gráfico mostrado determina el módulo del vector. Sencillísimo. Entonces es la raíz cuadrada del ancho y el alto. Entonces mido cuánto tiene de ancho, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el ancho, que sería la componente en el eje X. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si los lados son iguales, ya pues inclusive yo podría, para aprender un poco más, podría calcular cuánto vale la dirección y cuánto vale su magnitud. Ya, entonces el vector que se ha generado, 6 de anchura y 6 de altura. Acá lo tiene la solución. El módulo es el ancho al cuadrado por el alto al cuadrado. Ya está. Entonces la clave es 6 raíz de 2. Es la opción B, 6 raíz de 2. Segundo ejemplo. Fíjate, nos dicen el gráfico siguiente determina la dirección. El mismo método que hemos visto el anterior. Inclusive, si los lados son iguales, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si los lados son iguales, es el triángulo de 45. Acuérdate, mediante esta llamadita, ya está el ángulo que estamos buscando aquí, la dirección con respecto al eje X en el primer cuadrante, o utilizando el teta sub b,
según el sentido antihorario, porque ya nos están dando que es 45 grados. O si nos damos cuenta, podríamos decir que directamente el ángulo es 45, ¿cierto? No sé, creo que no especifica bien. Del siguiente gráfico determina la dirección del vector B contenida en la siguiente cuadrícula. Bueno, yo sé que es con respecto al eje X, pero de repente me piden el suplemento, ¿ya? Lo que está calculando aquí es el teta sub B, como indican nuestras presentaciones. Si es así, pues entonces es sencillo. La suma de vectores, la suma de ángulos es 180. Liberas el teta sub B y te sale 135 horas. Pero eso no hubiera sido posible si no te hubieras dado cuenta a través del triángulo notable. ¿Ya? Entonces, opción correcta es la opción E. Tercer ejercicio, bien sencillísimo también. Si sabe que el módulo de la resultante de los tres vectores mostrados es 7, o sea, la suma de estos tres vectores me da 7, determine el módulo del vector B. Ya está. Ahí lo puedes tener. Entonces es 3u, 3 unidades, más el módulo que no conozco cuando va el vector B. Entonces me queda de esta manera. Sería 3 veces 3 unidades más B es igual a 7. 7 más u. ¿Ya? Entonces ahí lo tienes. Liberas el vector B grande en módulo y te quedaría 7 más 1, 8, menos 3 es 5. ¿Ya? Entonces ahí tienes otro ejemplo bien sencillo. Vectores a la derecha positivos y a la izquierda negativos, pero si lo pasamos al segundo miembro se convierte en positivo. Bien, y vamos a ver el penúltimo ejemplo a través de los vectores unitarios. Mira, fíjate aquí, dice, de acuerdo al gráfico mostrado, determina la secuencia correcta de la verdad o falsedad respecto a las siguientes proposiciones. El vector A, ¿cómo lo expresarías con los vectores unitarios? Sería 2i, viene 2i y acá sería 5j. Entonces el vector A es 2i más 5j. Bien, eso es verdad la propuesta. El vector B tiene 6i y 3j, tiene 6i más 3j, es también verdura. Y el vector C es 8i, porque tiene 8 de base, 8 componentes en el eje X, 8i y vamos a ver si tiene 8j. Y hacia arriba es 8j. Ya, entonces las tres opciones, las tres, la 1, la 2, la 3 son verdades. Ya, entonces buscas aquí y prácticamente la C. ¿Ya? No hay necesidad ni siquiera de poner resolución. Date cuenta de que ahí nada más, mediante esta inducción lees 2, 2 y acá sería 2 y acá sería 5. ¿Ya? En las próximas clases, ¿qué es lo que vamos a ver? Para que más o menos sepas qué es lo que se va a hacer. Lo que tengo en el eje X se va a sumar. Por ejemplo, 2, 2, con este 6 se va a sumar y con este 8 se va a sumar. Todo lo que está en el eje X se suma y todo lo que está en el eje Y se suma. Facilísimo. Ya eso es lo que nos espera en la parte 2 sobre vectores. Bien, ahora acá son vectores libres y como te digo, vas a poder sumar en forma libre. ¿Ya? Pero en el siguiente tema de vectores suma serán, aparentemente se aplica lo que te acabo de explicar, pero álgebra de vectores de suma y diferencia es otra cosa, ¿ya? Hay que considerar ciertas características para hacerlo bien. Bien, en el sistema de vectores mostrado determina el módulo del vector resultante. Entonces, en otras palabras, te dicen cuánto suma la resultante de haber sumado componentes en el eje X y de haber sumado componentes en el eje Y. Súmalo mentalmente sin ver la resolución. ¿Ya? Vectores, esto está prácticamente tienes en el eje X. Acá tienes que alucinar, tienes que pensar que este es el origen. Siempre poner acá. Acá no te está diciendo que todo esto está en el eje X y Y. En cada puntito tú coloca tu coordenada. Este es Y y este es X. Y este es el origen. Este es Y, este es X y este es el origen. Este es Y, este es X y este es el origen. Y que se cumpla lo que acabamos de decir. ¿Ya? Hacia qué lado son positivos y hacia qué lado son negativos. Bien, vamos a ver, acá sería el vector A y luego hacia arriba 1, 2, 3, 4, 4J. El vector A sería entonces
y más 4j. Vamos a ver el vector B. Solamente está tendido en el eje X. 1, 2. Ya te estoy diciendo el método. Este es el eje Y y este es el eje X. Los puntitos son el origen. Por lo tanto sería 2i nada más. 2i y 0j porque no aparece nada acá. Y aquí finalmente tienes 0 acá igualito. El eje Y, el eje X, 0. En el eje X no tiene nada, simplemente tiene hacia abajo son los negativos, 1, 2, 3, 0 y menos 3j. Luego lo sumas, acá ve, 2 más 1 más 0, 3i. Sería 4 menos 3, 1j. Enseguida, como ya tienes un vector, a este vector le puedes sacar todas las características que te pide el ejercicio. En este caso te están pidiendo el módulo. Entonces el módulo es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Bien, no olvidar entonces que nosotros estamos en la obligación de siempre estudiar y presentar nuestras tareas. Bien, hasta aquí es la clase Vectores parte 1. Hemos avanzado bien, ahí está Vectores parte 1. Nos vemos en el próximo video de Vectores parte 2. Por favor, estudien y resuelvan sus tareas. Bye bye, nos vemos hasta la próxima.